Muy buenas tardes, mi nombre es Jordi Banchón, estudiante de la carrera de Psicología en línea de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy es viernes y son las 6 de la tarde y a continuación les voy a hablar les voy a dar mi exposición, la cual se divide en dos partes, unidad 1 y unidad 2. A continuación voy a dar paso a la unidad 1, la cual consta de en la cual el tema principal son los principales enfoques psicológicos, los cuales son 4. El primero de estos es el estructuralismo. En el estructuralismo, Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología científica, y Edward Titchener fueron los principales exponentes y creadores de esta teoría, de este enfoque. Wundt fue el primero en crear el primer laboratorio psicológico. Esto le permitió a él poder separar la psicología de la filosofía y convertirla en una ciencia experimental. Para los estructuralistas, el conocimiento científico de la mente se alcanzaba mediante la introspección experimental controlada. Un método que consistía en que los sujetos describieran detalladamente sus experiencias conscientes al enfrentarse a diversos estímulos específicos en su laboratorio. Estos estímulos podrían llegar a ser aquellos objetos que tienen enfrente y tendrían que describir tanto su color, su forma, su textura, y también podrían estar describiendo las sensaciones que están percibiendo en ese preciso momento. Pero, ¿cuál era el objetivo de esto? Pues, esto le permitió a Wundt analizar los componentes de la conciencia de una forma más sistemática, presentando así su propio método científico. Entre sus diversas limitaciones, una de las principales limitaciones más características del estructuralismo era que carecía de la comprensión de la conducta. El estructuralismo, al enfocarse únicamente en contenidos de la conciencia, no abordaba el comportamiento adaptativo ni las funciones de la mente. Esto dio paso a que se desarrollaran diversos enfoques posteriores, como la cual voy a hablar a continuación, la cual es el funcionalismo. El funcionalismo tiene como representantes a William James, John Dewey, James Rowland Engel, y esta, como mencioné anteriormente, surge como una crítica directa al estructuralismo, pues este enfoque se interesa en ver cómo la mente ayuda al individuo a adaptarse y está más ligado a cómo las personas, como bien su nombre lo dice, se desenvuelven funcionalmente en su entorno. Este enfoque se centra en procesos mentales de acción, como lo es la percepción, el pensamiento, la memoria y las emociones. Estos son vistos como mecanismos que facilitan la supervivencia y la adaptación. Sin embargo, esta teoría carecía de un método sistemático experimental y no era tan riguroso como sí lo era el estructuralismo, pero presentó un avance hacia la psicología moderna al priorizar la comprensión de la mente en términos de adaptación y utilidad práctica. La siguiente que les voy a hablar es la psicología del acto. Uno de sus principales exponentes fue Franz Brentano, quien introdujo el concepto de intencionalidad. Esto significa que todo acto mental está dirigido hacia un objetivo, ya sea real o imaginario. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tanto nuestras acciones como decisiones se ven meramente influenciadas por la intención que tenemos, pues al momento de recordar, imaginar o percibir algo, no solamente estamos experimentando sensaciones aisladas, sino que nuestra mente
siempre se orienta hacia un objetivo o un contenido en específico. Este enfoque en particular es un enfoque mucho más filosófico y carece de métodos sistemáticos, pues no mide con exactitud los actos mentales. Este también sentó bases teóricas para el desarrollo de la psicología moderna y particularmente en áreas relacionadas con la fenomenología, la filosofía de la mente y los estudios de la conciencia. El cuarto enfoque que les voy a relatar ahora es el enfoque histórico-cultural. Este enfoque fue planteado por Lev Vygotsky, y él mencionaba que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores dependen de la interacción social y los contextos culturales en los que se desenvuelve el individuo. Esta teoría rompe con la visión de que la mente es un proceso aislado y lo ubica dentro de un marco histórico y social. Ofrece una visión integral del desarrollo psicológico al vincular los procesos mentales con la interacción social y la cultura. Pero, ¿qué quiere decir esto? Este enfoque en particular habla acerca de que el desarrollo mental de una persona se ve claramente vinculado con el desarrollo sociocultural y el factor ambiente en el cual se está desenvolviendo. Un claro ejemplo de esto en este país, que es Ecuador, vendría siendo los diferentes comportamientos que hay entre dos personas, una de la costa y una de la sierra. Pues la jerga, el comportamiento y la actitud de una persona de la costa va a ser completamente diferente a la de una persona de la sierra, la cual va a estar ligada propiamente a su cultura. Su influencia, la influencia de este enfoque en particular, se observa más en la educación contemporánea, en la psicología del desarrollo y en la intervención psicológica orientada en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. También a continuación les voy a hablar un poco acerca de la conducta. El término de conducta o comportamiento ha sido aplicado en diversos campos de estudios, siendo los principales la química, la biología y la psicología. Para este último campo, el término conducta adquiere importancia después de la publicación del artículo de Watson en 1913, que es el inicio de la escuela de conductista. En el artículo de Watson sostiene que la psicología debe estudiar solo manifestaciones externas como las motoras, las glandulares y las verbales. Watson, a pesar de no haber sido el primero en utilizar el término de conducta, sí fue uno de los principales exponentes al intentar asentar la psicología sobre un modelo de ciencias naturales con una base experimental sólida. El término conducta se ha convertido en la actualidad en patrimonio común de psicólogos, sociólogos y antropólogos. Inclusive se ha convertido en un término que posee ventajas al no poseer. El término conducta tiene ventajas al no pertenecer ya en una escuela en particular, y es lo suficientemente neutral como para constituir y formar parte del lenguaje común de diversos investigadores de distintas disciplinas, campos y escuelas. A continuación le voy a hablar un poco acerca del conductismo de Watson. Para Watson, el objeto de estudio de la psicología es la conducta manifiesta, concretamente las respuestas suscitadas por estímulos ambientales, por lo que posteriormente a su propuesta psicológica se la describió con el apelativo de psicología ER,
que quiere decir psicología, estímulo-respuesta. Para Watson, la conciencia no era más que un sustituto del concepto religioso del alma. Sin ninguna posibilidad de acercamiento científico, Watson la rechazaba energéticamente. La conducta también explica términos. La conducta se explica en términos de condicionamiento clásico pavloviano, de reflejos de estímulo-respuesta del sistema nervioso de un individuo. Watson, por ejemplo, mantenía que la conducta verbal era mejor explicada en los reflejos espinales. También a continuación les voy a hablar un poco acerca del neoconductismo. En el neoconductismo, Edwin R. Guthrie es considerado el neoconductista más ortodoxo. Guthrie expone una serie de técnicas para romper hábitos, desaprender conductas desadaptativas basándose en sus planteamientos teóricos. Manejaba la presentación del estímulo que provoca respuestas no deseadas. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder romper un mal hábito, se le presentaba a ese estímulo que provocaba ese mal hábito, se le asociaba con una respuesta negativa o no placentera, de tal modo que cierto individuo asociaba ese hábito a una respuesta para nada placentera o incómoda, haciendo que esta persona deje ese hábito poco a poco. Otro de los exponentes más ambiciosos fue Carl L. Hull, quien creyó haber identificado la ley fundamental del aprendizaje o de formación de hábito, considerando que esta ley no solo subyacía a toda conducta animal o humana, sino que también era un principio básico en todas las ciencias. Con eso doy finalizado mi exposición de la unidad número 1 y a continuación voy a dar inicio a la unidad número 2. En la unidad número 2 voy a abarcar lo que es el psicoanálisis ortodoxo. El psicoanálisis ortodoxo, fundado por Sigmund Freud, es uno de los enfoques más influyentes en la historia de la psicología. Se centra en el inconsciente y en sus manifestaciones que se revelan en diversas formas, ya sea a través de sueños, lapsus, síntomas neuróticos, patrones repetitivos de conducta. Freud comprendía la personalidad humana en 3 componentes claves, que eran el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más instintiva y primitiva de la mente, impulsada por pulsiones básicas como la sexualidad y la agresión. Este opera bajo el principio de placer, buscando una satisfacción inmediata. El yo es la instancia más racional y consciente que media entre los deseos del ello y las exigencias del superyo, intentando equilibrar las necesidades internas y externas. Y el superyo es aquel que representa esa conciencia moral y ética, internalizando normas y valores y prohibiciones sociales y parentales. Freud también desarrolló varias técnicas para comprender mejor el inconsciente. Entre las más destacadas están la asociación libre, el análisis de sueño y la interpretación de actos fallidos, también conocidos como lapsus. En la asociación libre, el paciente expresa pensamientos, sentimientos y recuerdos sin ningún tipo de censura, haciendo que emerjan poco a poco los contenidos inconscientes. Es decir, que si tú tienes un paciente, a si tú le das chance de hablar absolutamente lo que él desee, poco a poco va a soltar aquellos pensamientos que ha internalizado o reprimido a lo largo de toda su vida. En el análisis de sueño, considerado también como el camino real hacia el inconsciente,
Permite interpretar símbolos y deseos reprimidos que se manifiestan a través de los sueños. Y la interpretación de actos fallidos o lapsus son aquellos errores aparentemente insignificantes, olvidos o palabras equivocadas que revelan conflictos inconscientes subyacentes. A continuación también les voy a hablar un poco acerca de lo que es el aprendizaje. El aprendizaje comprende una adquisición y modificación de contenidos, creencias, conductas, habilidades, estrategias y actitudes que una persona contiene. Exige capacidades lingüísticas, cognitivas, motoras, sociales y adopta muchas formas. Esto hace que a nivel teórico y profesional carezca de una definición concreta sobre lo que es el aprendizaje, pues varios psicólogos o investigadores encuentran diversas variables y hay demasiados desacuerdos que rodean al concepto de aprendizaje. A continuación les voy a hablar acerca de lo que es el pensamiento conductista. En la corriente del pensamiento conductista, Watson, anteriormente mencionado en la unidad 1, es el padre del conductismo y establece al condicionamiento como el paradigma experimental del conductismo. Entre las características claves del conductismo destacan las siguientes. La primera es que se aprende asociando estímulos con respuesta. Cualquier estímulo, si da una respuesta tanto negativa como positiva, se queda meramente aprendida, como lo es ver el fuego. El fuego vendrá siendo un estímulo y si tú lo tocas vendrá siendo una respuesta, porque si lo tocas y te quemas vendrá siendo una respuesta negativa y aprendes que el fuego es malo y no lo debes tocar. También está que el aprendizaje está en función del entorno. En esto, el factor ambiente en el cual tú te desarrollas influye mucho en tu aprendizaje, pues aquello que presencias o repites se queda contigo. También que el aprendizaje no es duradero y necesita ser reforzado. Cualquier aprendizaje, si no obtienes práctica, obviamente se va a olvidar, como lo es el aprender un segundo idioma. Tu idioma natal podrá ser el español y estás aprendiendo inglés, pero lo que tú aprendes del inglés no se queda contigo si no lo practicas diario. También el aprendizaje es memorístico. ¿Qué quiere decir esto? Que es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos. Lo que tú aprendes solamente se queda con la repetición. Por ejemplo, al momento de exponer o aprenderte una exposición, tú repites aquello que vas a decir una y otra vez para que se te quede. Otro ejemplo de esto es el momento de aprender una canción. Cuando tú escuchas una canción por primera vez, nunca te la vas a aprender. Pero si la pones varias veces a lo largo del día o las semanas, poco a poco te vas a estar memorizando las estrofas y los versos. Otra característica del conductismo es su ambientalismo. La influencia del medio como tal no es una suposición necesaria del conductismo, ya que esta permite también la incorporación de impulsos instintivos o de una determinada genética en la conducta. Sin embargo, la mayoría de los conductistas han acabado por adoptar una posición ambientalista. Esto se debe a que el conductismo como enfoque accionalista o mecanicista sitúa el principal motor de la conducta fuera del organismo. Entre los modelos de conductistas más importantes podemos encontrar el condicionamiento clásico de Pavlov, el condicionamiento operante de Skinner y el condicionamiento vicario de Bandura. A continuación les voy a hablar un poco acerca del cognitivismo clásico. El cognitivismo clásico está basado en que la idea de la cognición es un proceso computacional que trabaja símbolos o representaciones y lo hace de una manera secuencial. Los estados mentales o símbolos, objetos y estados de las cosas del mundo
y los procesos computacionales operan sobre estos símbolos y representaciones los manipulan y los transforman de acuerdo a ciertas reglas y producen como resultado otro estado mental. Perdón. El papel central que desempeñan los símbolos o representaciones en el cognitivismo clásico hace que este también se denomine como simbolista o representacionalista. La idea más simple de que el ser humano es como un procesador de información consiste en imaginarlo como un sistema que recibe información del entorno, que vendrá siendo la percepción, la convierte en símbolos que procesan de acuerdo a un algoritmo, que vendrá siendo el pensamiento, y actúa en los diferentes resultados, que vendrá siendo la conducta. Vale la pena aclarar que aunque en el conductismo se considere el software como mente y el hardware como cerebro, no se lo debe entender como un dualismo, pues ambos trabajan en correlación para un fin en específico. Esa fue toda mi exposición acerca de la unidad número 2 y con eso doy culminada mi exposición. Espero que les haya gustado y muchas gracias.